Saludamos a los que están escuchando a través del canal de YouTube, el Instituto Bíblico Filadelfia Sur, los que son parte de esta maravillosa familia en Cristo. Y vamos a estar comenzando el libro de Daniel, capítulo 4. Libro de Daniel, capítulo 4. ¿Lo tienen todos? El libro de Daniel, capítulo 4. Ya cuando lo encuentren todos, vamos a prestar atención, vamos a hacer una pequeña introducción para los que están por primera vez. Ahora sí. ¿Tienen toda la Biblia ahí a mano? ¿Ya dejaron el pasaje ahí a la vista? Bueno, nos agarramos bien a la silla, nos atamos bien los cordones, no saque los brazos por la ventanilla, porque vamos a ir rapidito. Mire que hoy vamos a tener la lectura de este maravilloso pasaje que lleva como título La locura de Nabucodonosor. Así que todos juntos comenzamos. Voy a hacer esta pequeña introducción. Presta atención. En el capítulo 1 de Daniel, que comenzamos la clase pasada, vemos primeramente, ¿no?, el compromiso y cómo una fe, como titulamos la clase pasada, recuerda, una fe inquebrantable. Daniel, ya siendo desde la adolescencia llevado en cautiverio junto con sus amigos como esclavos, aún así, más allá de todo lo que habían atravesado y estaban a punto de atravesar, su fe, la fe en el Dios único y verdadero, el Dios viviente y que da vida, no fue quebrantada. En el capítulo 2, si recuerdan, el pastor estuvo compartiendo en la clase pasada sobre la visión de la estatua. Recuerda cómo simbolizaba y también era una profecía de los reinos y los imperios que habían de venir. En el capítulo 3, que luego se va a estar dando la enseñanza, también vamos a estar tocando un pasaje conocido, los jóvenes dentro del horno de fuego. Y aquí nos encontramos en el capítulo 4 de Daniel. Ahora, el capítulo 4 tiene una particularidad. De todo el libro de Daniel tiene 12 capítulos, muy breve, muy cortito, pero tiene una particularidad, ¿sabe? Todos los capítulos, a excepción del capítulo 4, que vamos a ver, no empieza o no es escrito, ahora vamos a entender bien, no es relatado por Daniel. Es relatado por una persona, que no es Daniel el profeta, y ¿saben qué? En esta tarde, ¿se acuerdan? ¿Vieron cuando en las reuniones hay un momento? Sabemos que cada iglesia tiene su forma, pero por lo menos aquí, cada reunión, tenemos el momento de agradecer, ¿no? Todos, no sé si por ahí en las iglesias tiene ese momento de agradecimiento, ¿no? Que algún hermano se da la invitación libre a aquel que pueda pasar y quiera compartir un testimonio. ¿Me sigue? Un agradecimiento, algo que el Señor haya hecho en esta semana, o cada reunión tenemos testimonios de cómo Dios va obrando en cada vida. Tenemos peticiones, bueno, ahora no están las peticiones, los días martes que tenemos monte de oración, y después llega el siguiente martes de monte de oración y los hermanos que tuvieron peticiones están agradeciendo de lo que el Señor, o la respuesta que tuvo. Ahora, en esta idea de dar un testimonio que todos, ¿no? Todos alguna vez pasamos, alguno por ahí le da vergüenza, otros la van perdiendo con el tiempo, ¿no? De pasar a agradecer y dar testimonio. El capítulo 4, ¿saben qué? No es relatado por Daniel, sino que con nosotros va a pasar a dar testimonio el rey Nabucodonosor. Leemos, capítulo 4. Dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene, dice, que yo declare. Fíjense que no es Daniel, es el mismísimo, es relatado por el rey Nabucodonosor. Dice: conviene que yo declare las señales, milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, la palabra sempiterno significa eterno, que nunca acabará, dice, y su señorío de generación en generación. Hasta ahí nomás. Fíjense, del capítulo 1 al 3
Vemos al rey Nabucodonosor que creía él tenía sus dioses falsos. En ese tiempo estaba el dios Marduk y Nebo, que eran respectivos a la luna y al sol. Ellos eran idólatras, eran una nación pagana. Y es más, ellos en ese tiempo, cuando conquistaban pueblos y naciones, no sé si me escuchan allá en el final, ahora quedó lejos con las dos mesas. En ese tiempo, cuando un reino conquistaba a otro pueblo menor, subversivo, ¿saben? Tenían la costumbre o la cultura de creer que si el imperio conquistaba al otro, los dioses del pueblo conquistado tendrían a ser menores. Porque el imperio que domina, entonces ellos consideraban que ellos eran mucho más poderosos o que sus dioses falsos, acuérdense, dioses falsos con D minúscula, por favor. Ellos entendían que si ellos habían conquistado, entonces sus dioses eran más poderosos. Pero el rey Nabucodonosor se encontró con el Dios de Israel, el Dios de Daniel. Y esto lo sorprendía, esto lo dejaba impactado. ¿Por qué? Porque Daniel decía y él declaraba, Daniel, que su Dios era mucho más poderoso y era el único rey soberano. Entonces fíjense cómo cambia del capítulo 1 al 3. Vemos a un rey, a este Nabucodonosor, lo vemos, ¿no? Altivo. Ahora vamos a ver su ego. Ahí vamos a ver también la agresividad con la cual conquistó, porque él pueblos que conquistaban, pueblos que arrasaba, se llevaban como esclavos, destruían todo. Y es más, cuando vemos que en el capítulo 1, Daniel, por medio de Dios, le da la interpretación del sueño que tenía Nabucodonosor. Hasta este momento, en el capítulo 4, 15 años habían pasado. Ya conmigo 15 años de la primera visión que había tenido, ¿no?, el rey Nabucodonosor en el capítulo 1, interpretada mediante Dios por Daniel. Habían pasado 15 años y aún así en esos 15 años, este rey, hasta este momento, que está dando su testimonio, vamos a la imaginación, ¿no?, que pasa a agradecer, pasa a dar testimonio, alguien quiere pasar a agradecer y por allá en el fondo levanta la mano, ¿no?, en la silla, en la banca de atrás, el rey Nabucodonosor dice, yo quiero pasar a agradecer. Y pasa adelante, ¿no?, todos sorprendidos, porque no era el mismo. Ahora dice, él antes, en el capítulo 1 veíamos, decía el Dios de Daniel. Y ahora acá dice, en el saludo, versículo 1, dice, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos y naciones, lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Ahora está hablando de paz, cuando antes hablaba de dominio y de control, ahora dice paz, que en el hebreo sería shalom. No es porque tendremos que hablar el hebreo, sino para que usted entienda. Él pasó de querer convertir, ¿se acuerdan en la clase anterior? De querer convertir a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, transformarlos o convertirlos a su idolatría, a terminar él siendo convertido al Dios verdadero. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Entonces dice, conviene yo que declare las señales y milagros que el Altísimo, ahora dice el Dios Altísimo, ya no dice Marduk, ya no dice Nebo, dice el Dios Altísimo, ya no dice Gauchito Gil, ¿no?, ya no dice San Cayetano, no, dice el Dios Altísimo. Gloria a Dios, ha hecho conmigo. Cuán grandes sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Cuando él recibió en el capítulo 1 la visión, cuando él recibió la interpretación de la visión de la estatua, en el capítulo 2, él se sintió amenazado porque Daniel había dicho a través de la visión que él tuvo sobre la estatua, que su reino no iba a ser sempiterno o eterno, que iba a quedar en la historia. Él se sintió amenazado, por eso después vamos a ver que él construye una estatua en honor a su grandeza. Pero acá vemos otro Nabucodonosor. Ya no es el rey, no pasó como el rey, sino pasó como el hermano Nabucodonosor. El hermano que por ahí se sienta al final, porque recién fue convertido, recién conoció a Cristo. Y saben, siempre es bueno no olvidarnos. De hecho, la palabra de Dios, Jesús nos invita, en el Apocalipsis capítulo 2, nos invita a no perder ese primer amor. Ese primer amor de cuando conocimos a Cristo, cuando Él nos encontró a nosotros. ¿Recuerdan? No, a veces siempre digo, no decimos, no, hasta que encontré a Jesús en realidad. Él nos encontró a nosotros. Él salió a nuestro encuentro. Nosotros estábamos perdidos. Pero nunca olvidar ese primer amor. Esa primera vez que Jesús vino a nuestro encuentro. Y saben, toda persona cuando es encontrada por Cristo o cuando viene al camino del Señor, pasan dos cosas, dos sentimientos. Primero el de felicidad y después la angustia.
Felicidad, claro que sí, porque hallamos la vida. ¿Cuánto dicen amén? Hallamos la vida, hallamos la paz, como dice ahora Nabucodonosor. Ahora tengo paz y la comparto con ustedes. Hallamos la paz, hallamos el gozo, hallamos la felicidad. Pero hay un poco de angustia y se entiende. Y también lo habla la palabra de aquellos que dice, sembrarán con llanto y cosecharán con regocijo. Toda persona que viene por primera vez al camino del Señor tiene esos dos sentimientos. Se encuentran, pero van los dos juntos. No se chocan, pero son como las vías del tren que siempre van en paralelo. Y no hay que olvidarse de eso. Primero la felicidad y el gozo por conocer a Cristo. Y la angustia por no haberlo conocido antes. ¿Cuántas cosas nos hubiésemos evitado? ¿Cuántas malas decisiones? ¿Cuántas personas menos podríamos haber lastimado? ¿Cuántos lugares o cuántas acciones o a veces acciones por remordimiento o decisiones que tomamos a causa de no haber tenido a Cristo? Entonces nunca nos olvidemos eso, de poder tener siempre presente el primer amor, la primera imagen, la primera visión de cómo conocimos a Cristo y de donde nos sacó. De un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Entonces, este es el nuevo Nabucodonosor. Y dice, cuán grandes son sus señales. Ahora declara la grandeza de Dios. Y dice versículo 4, acá comienza el testimonio, el agradecimiento del hermano Nabucodonosor. Y dice, yo Nabucodonosor, siga conmigo la lectura por favor, vamos a ir rapidito, son muchos versículos, pero mediante el Espíritu Santo nos permita, en el tiempo que tengamos en esta primera parte, comienza el testimonio. Yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Versículo 4 del capítulo 4. Floreciente significa el mejor momento, dígame, el mejor momento de mi vida. A eso significa floreciente. Y dice, vi un sueño que me espantó. Y tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto, mandé a que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos en ese tiempo eran los astrónomos. Acuérdense que no es lo mismo astrólogo que la astrología, ¿no? La del zodíaco y todas esas cosas. Y astrónomos es los que estudian las estrellas. Y dice, y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Vamos a parar acá un segundo y escuchemos bien. Fíjense, el mundo, el conocimiento, o los estudios humanistas, o las filosofías de este mundo, nunca van a tener la respuesta. Cada consejo de este mundo va a ser el incorrecto. Por eso es que no debemos confiar ni en nuestra propia sabiduría, ni tampoco en la sabiduría del mundo. Me refiero, cuando digo mi propia sabiduría, es la sabiduría carnal, de nuestra carne. Acuérdense que nuestra carne siempre va a ir en contra de las cosas de Dios. Vamos a proponernos buscar de Dios, vamos a proponernos estudiar la palabra. No, hay muchas cosas antes que hacer. No, primero el trabajo, la carrera, la familia, no, primero los hijos, después los nietos y después los bisnietos y ya te pasó la vida. Y recuerde que buscar a Dios, como hoy lo está haciendo, y gloria a Dios por eso. Más que una meta, es una necesidad. El buscar a Dios no es algo que se razona. De hecho, en la primera que la pensás ya le diste lugar a la carne y ya se echó para atrás. Estamos cansados, ya estamos grandes, no empiezan ahí las excusas. Porque todo aquel que quiere servir a Dios siempre va a encontrar la manera. Pero el que no quiere siempre va a encontrar una excusa. Entonces por eso toda filosofía de este mundo, todo pensamiento humanista de este mundo, sea psiquiatría, psicología, filosofías humanas, socialismo, humanismo, todo eso nunca va a tener la interpretación indicada, la correcta. Siempre nos van a desviar. La filosofía de este mundo al problema solo le pueden cortar como si fuese un árbol, solo pueden podar las hojas.
pero solo Cristo vino al problema, a la raíz. Y Él dijo que el problema del hombre y de la mujer no es ni su pensamiento psicológico, como te dicen cuando te acostás en el diván, o el contexto social, o la diferencia de clase, como te dicen, la lucha de los ricos contra los pobres. No, el problema del hombre, Cristo dijo, es el pecado. Y es a quien Él vino a derrotar allí en la cruz. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Entonces, dice, seguimos leyendo, vamos a ir parando a medida que el Espíritu Santo nos vaya guiando con cada enseñanza práctica. Esto es teología práctica para poner por obra. Dice, versículo 5, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones, dijimos, visiones de mi cabeza, me turbaron. Fíjese que dice, visiones de mi cabeza, me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y como dijimos, siempre va a ser el consejo del hombre, de la mujer, de tu amigo, tu superamiga, tu superamiguis, ¿no? De la infancia, ¿no? Va a ser el incorrecto. Y dice, y vinieron, versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Fíjense que ahora está hablando en primera persona el rey Nabucodonosor, y hasta ese momento todavía seguía considerando, porque dice el nombre de mi Dios, en D minúscula. ¿Lo ve ahí en la Biblia? Acuérdense que D minúscula es Dios falso. Dice, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos. Fíjense cómo ya había pasado tiempo, como dijimos, 15 años de la primera visión interpretada por Daniel en el capítulo 1, en el capítulo 2, perdón. Y dice, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces, esto es lo que no se ve, lo que está debajo de la tierra, dice, las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Aquí la palabra tiempos en este capítulo es años. 7 años. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes. Esto es lo que decía a gran voz el vigilante y santo. Decía, conozcan los vivientes, estoy leyendo el versículo 17, conozcan los vivientes que al Altísimo gobierna, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiera lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Versículo 18 sigue él como interlocutor: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, que es Daniel, ¿se acuerdan que le habían cambiado el nombre? Dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito, eso significa sorprendido,
¿no? Espantado. Casi una hora, ¿no? Quedó callado, turbado Daniel al escuchar el sueño y la visión del rey. Y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Acá le está diciendo Daniel, ¿no? Que desea, dice, él había entendido, ya había interpretado el sueño, pero le está diciendo que tus enemigos le pase esto, ¿no? Era como un deseo, como cuando usted dice, uy, que no te pase esto, que le pasa a tus enemigos, pero no era lo que Dios quería, era un sentir de Daniel. Y aclaro eso para la interpretación. Le está diciendo: oh Señor, oh Rey, que esto no te suceda. Esa era, ¿no? Que le suceda a tus enemigos. Versículo 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. ¿Quién es? Tú mismo eres. Tú eres el árbol, le dice al rey. Oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, y un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, 7 años. Esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, Señor el Rey. Ya terminamos, falta poquito, pero es necesario entender el testimonio de Nabucodonosor. Y sigue diciendo versículo 25: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el Rey de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego de que reconozcas que el cielo gobierna. Y versículo 27, por tanto, oh Rey, acá viene un consejo: acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, fíjense, pasó 1 año y el rey no aceptó la grandeza de Dios. Está contando y dice, versículo 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? No reconocía que Dios era el que daba los reinos. Versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, a ti que hoy estás leyendo, a ti que hoy estás escuchando, a ti que hoy estás acá en este lugar, hoy, recibiendo este mensaje. El reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo, será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Hasta ahí nomás, presta atención, por ahora. Acá nos encontramos en este maravilloso testimonio. ¿Cuántas veces escuchamos cómo Dios obra y cómo Dios transforma? Dios puede hacer de un hombre del mundo, lo puede transformar hasta no lo más bajo. Escuche bien, escuchamos a diario cuando predicamos en las plazas o cuando hacemos la evangelización en las calles. No, gente que dice, el Señor me cambió, el Señor tocó mi vida, y te estás corriendo, no, estoy apartado. ¿Pero qué pasó?
Si el Señor estás dando testimonio, ¿qué pasó que te apartaste? No reconocí la grandeza de Dios, no me arrepentí de verdad, dice. Acá Dios le estaba dando a través de este sueño, esta visión y la interpretación de Daniel al rey Nabucodonosor, le estaba alertando de lo que había de venir si él no reconocía que todo lo que tenía, todo el reino, todas las posesiones, todas las batallas que él había ganado, era porque Dios lo había permitido, porque Dios en su soberanía, Él es el quien pone, Él es el quien acomoda todos los acontecimientos, tanto grandes como pequeños, hasta el más mínimo detalle, es ordenado por Dios. Pero, ¿cuál era el problema de Nabucodonosor? Su ego, su orgullo. Digan conmigo, mi ego, el orgullo, la soberbia. Él decía, no, todo esto lo conquisté por mi poder. Y ese es el problema de todo ser humano, no importa, grande o pequeño, niño o anciano, rico o pobre. El problema siempre va a ser el yo. El problema siempre va a ser el yo, que no le va a dar la gloria a Dios. Siempre va a tratar, no, esa típica frase, si yo no trabajo no traigo el pan a la casa. ¿Quién lo trae, no? Siempre está, pero ¿y Dios no te da la salud? No, pastor, no, hermano, no puedo ir porque tengo muchas cosas que hacer, tengo que llevar el pan a la casa, tengo negocio, tengo esto, tengo aquello. Pero si es Dios el dador de todo, Dios no es el que te dio la familia, Dios no es el que te dio tus hijos, no es el que te dio tus nietos, ¿por qué no alabarlo a Él? Siempre va a estar, acuérdese que la carne no es de confiar, la carne no es de confiar, siempre se va a poner en contra de la voluntad de Dios. Y Nabucodonosor no reconoció la grandeza de Dios y él permitió, o mejor dicho, él empezó a anidar todos esos pensamientos, haciéndose creer, o se creía que él era todo por su poder. ¿Saben? Todo es de Dios. Y hasta que no reconozcamos, fíjense lo que le pasó al rey Nabucodonosor, lo llevó a la locura, su ego y su yo, su super yo, o como dicen, ¿no? Su alto ego, lo llevó a la locura. Porque no es que Dios le dijo te harás loco, no, su propia locura fue la consecuencia o el resultado de su soberbia. Y siempre tenemos que tener en cuenta, volvemos a la palabra del principio, no olvidarnos el primer amor de donde Dios nos sacó y siempre tener presente, acuérdese que la fe, Jesús dijo en San Mateo 11, 28 al 30, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Hasta que no aprendamos a depender o tener esa dependencia de Dios constante, siempre, eso significa cada instante y el próximo, vamos a chocar con una gran pared y corremos el riesgo de terminar en la locura. ¿Saben? La palabra locura significa estar fuera de sí. Y todos se creen una forma de decir poderosos y vivos y vivas. Pero cuando vienen los problemas, las presiones, muchos pierden y empiezan a entrar a estar fuera de sí. ¿No se sintieron alguna vez oprimido? O que la presión de este mundo, la presión de llevar el pan a la mesa, la presión de ser padre, no, la presión de ser hijo, hermano, o las mismas circunstancias, lo empiezan a presionar de tal manera que usted ya no sabe qué hacer. Muchos se encierran en el baño a llorar, otros salen corriendo y por eso el mundo mata, se droga, porque es el problema interno espiritual. Es el problema espiritual que como no tiene a Cristo, no tiene, escuche bien, dentro de sí, no tiene el reconocimiento de la grandeza de Dios, sale corriendo y a la primera que lo empujan un poquito, le ponen un poquito de peso, hacen y deshacen a su manera. Y saben, dice que este rey, dice, se ha cambiado su corazón por uno de animal, por uno, dice, como los bueyes. O sea, se convirtió en un animal. Estamos hablando espiritual, ¿no? No es que se transformó su carne, no. Empezó a comportarse como un animal. Romanos capítulo 1, versículo 18, en la culpabilidad del hombre, el apóstol Pablo escribió, que dice que como no, los hombres no le dieron la gloria a Dios, cambiaron, dice, la naturaleza de estar entre hombres por la naturaleza de los animales. Empezaron a adorar. Y dice que Dios lo permitió en su locura, no cometer actos aberrantes, hombre con hombre, mujer con mujer. La locura, estar fuera de sí, comportarse como animales. Así anda el mundo, la maldad, por cualquier cosa hay maldad. Chocan ahí dos autos y ya saca uno un cuchillo, el otro saca la barreta y empiezan a darse. Tanta maldad, ¿por qué tanta maldad en el corazón? Una discusión en el matrimonio o una discusión entre padres e hijos. Me voy, no vuelvo nunca más. Y después dice, no, me estoy drogando porque mi papá una vez me echó de mi casa. No, es excusa. Te estás comportando como un animal. Entonces, debemos tener siempre en claro de dónde nos sacó Dios y tenerlo presente. Si estás escuchando hoy esto,
es que el Señor te quiere llevar a ese lugar. A ese lugar placentero. A ese lugar de paz. En donde que sois solo vos y Cristo. Porque fue Él quien redimió nuestra vida. Siempre reconocer la grandeza de Él. Si tenemos trabajo, si tenemos salud, si tenemos, aunque sea lo mínimo. No, aunque sea lo mínimo. Darle la gloria a Dios. Recuerdo hace muchos años, estaba en un trabajo, ya había finalizado una carrera, estaba cursando otra, ya estaba estudiando, así como usted, sentadito ahí, escuchando las enseñanzas. Me acuerdo que vino un compañero de trabajo y me dice: hola, quería hablar con vos porque me dijeron que vos estudiaste esto, estudiaste aquello y que hablabas bien. Esto recién comenzaba yo, tenía casi cruzando los 20 años, hoy tengo 34. Y viene este compañero en ese momento de trabajo y me dice: quiero hablar con vos por esto que el otro, porque quiero debatir, ¿no? Y ver cómo, porque veo que vos hablas bien, todos los muchachos. No, mirá, le digo, ¿cuál es la pregunta? Y empieza, ¿no?, a alabarme, escuche bien, porque dice que vos tenés unos re buenos pensamientos, unas re buenas palabras. Empezó a subir el ego. No, porque no, la gente que te escucha dice que quiere hablar como vos. Y empezó ahí, ¿no? Recién comenzaba. Y dice: ¿por qué tanto conocimiento? ¿Por qué tanto entendimiento? Entonces, y saben, como si fuese ayer. Le digo: no, se me escapó. No, me traicionó la carne. Y pensé: no, porque yo estudié esto. Recién comenzaba. Porque yo estudié acá y tengo estos títulos. Y paso así leyendo. ¿Saben que no pasó ni 2 segundos que se fue este joven? Estaba en el trabajo, horario de jornada de trabajo, y siento como una piña así en el estómago. Me empezó a temblar las piernas. Estaba en mi puesto de trabajo, una máquina, y quería salir corriendo de ahí. Me empezó a agarrar todo, a transpirar todo, sentía que me nublaba la vista. Parecía que todo se me movía. Quería caminar y no podía. Le daba la orden a los pies para caminar y no podía. Y siento la voz así. Eso que las máquinas teníamos que tener tapones en los oídos. Siento la voz del Espíritu Santo y me dice: ¿por qué decís eso si vos no sos nada? Si vos no sos nada. Todo lo que sabés o lo que querás saber, nada es tuyo. Tu trabajo, la fuerza, lo que tengas, nada es tuyo. ¿Saben? De ese momento nunca más, cuando me ve, no, es Dios, toda la gloria es de Él. Tus hijos, no, todo es de Él. ¿Por qué están así? ¿Por qué tienen fuerza? Es Dios. Entonces, amados hermanos, hasta que no entendemos, el rey Nabucodonosor había entendido que Dios es el que al más alto lo humilla. ¿Y saben por qué es necesario humillarse? No hacerse bien chiquitito. Porque a medida, ¿no?, cuanto más alto, el ser humano no fue creado para estar en la cima. Usted decía: pero no somos exitosos. No. Ya con que te pongas en la cima de tu casa es suficiente para que Dios te lleve a lo más bajo. Ya con que pienses que sos un poquito más que tu esposa, tus hijos, tus hijas, ya con que te pienses que qué bien que manejo, o qué bien que hago este trabajo en la empresa, o qué bien que cocino, lo que sea, que vos te pongas ahí un poquitito, ya el Señor te baja. Porque es necesario bajarse lo más bajo. ¿Para qué? Porque a esta altura, imagínense, ¿no?, nos creemos un poquito más y el ser humano no fue preparado, no está diseñado para aguantar esa presión de la altura. Aquellos que escalaron montaña tuvieron que ir a un cerro, no se puede respirar, muchos se apunan. Es normal porque el cuerpo no fue preparado para estar a esa altura, a esa diferencia de altura de lo más bajo del nivel del mar. Lo mismo es espiritual. Toda persona que quiera alcanzar esa cima, la fama, la riqueza, el amor, lo que a usted se le cruce, o la final de una carrera, o no sé, la mejor casa del barrio, o la mejor reja para que todos lo vean, lo que sea, no fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para estar siempre ahí lo más chiquitito, porque hay más distancia, imagínense, hay más distancia desde el piso hacia el cielo que de esta altura hacia el cielo. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces, sigue diciendo, versículo 33, donde nos quedamos: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo, dice, fíjese, se sentía como animal.
Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, vuelve otra vez a retomar, dice, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. O sea, volvió en sí. Acuérdense que significaba locura, estar fuera de sí. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Gloria a Dios. Entonces el rey tuvo que ser humillado. No hubo hasta hoy, hasta el día de hoy en la historia, un rey tan grande como Nabucodonosor. Fue el más grande conquistador. Escuche bien, en lo que es la posición, hasta en las historias, pero no quedó nada de él. No quedó, hasta el día de hoy, imagínense, Israel sigue teniendo un lugar, un territorio, hay un país, pero Babilonia no existe. No existe, solamente quedaron pedazos, por ejemplo, de las puertas o de las paredes del palacio, pero no quedó, fue arrasada, se cumplió la profecía. Pero aún así, en la historia sí quedó el rey Nabucodonosor como el más grande, pero a su vez fue el más, escuche bien, Dios dio el ejemplo con él, fue el que descendió hasta lo más bajo. Porque así como fue el rey más grande, no hubo otro como Nabucodonosor que haya descendido tan bajo, hasta tal punto de sentirse como un animal. 7 años estuvo, dice, su pelo creció y andaba, tuvo que ser expulsado. Hay historiadores que datan que hay testimonios escritos, hay libros donde escriben sobre la locura del rey, que tuvo que ser echado porque se empezó a comportar de una manera tan destructiva, no solo para él, sino para todo el imperio, que tuvieron que expulsarlo. Y así andaba comportándose como animal. O sea, pasó a sentirse algo que no era. Y aunque hoy, contextualizando ahora, estamos en el mundo y en el tiempo donde la persona dice, no, yo no soy lo que ve, ¿no? Los hombres dicen que no son hombres, que tienen que ser mujeres, las mujeres dicen que ya no son mujeres. Fíjense, estamos en el mismo día, en la etapa del no, el que quieren aparentar algo que no son, o se creen o se autoperciben algo que no son. Dicen que nacieron en cuerpo Equivocado, exacto, cumpliendo la palabra. Romanos 1:18, como hemos leído, que el Señor lo dejó. No quieren darme la gloria a mí, porque dice que los mismos cielos, la creación cuenta, da testimonio de Dios. Pero como no le dieron la gloria a Dios, el Señor lo dejó en su desvanecimiento y se depravaron a sí mismos. Nuestros hijos debemos tener mucho cuidado. Si vos no te pones firme, ¿cómo vas a poder ayudar a tu hijo? Y por favor, con mucho respeto, muchos dicen, no lo quiero presionar. Sí, vos no lo presionás, después los amigos del colegio lo presionan para que fume, para que vaya al boliche, para que vaya al baile. Los amiguitas de nuestras hijas, y con mucho respeto porque tengo un varón de 10 y una nena de 7. Yo sé que si no la presiono, no es obligar, es presionar, es empujar un poquito. Vení, vamos a la iglesia, porque si yo no te presiono, después van a venir tus amiguitas y te van a llevar al boliche, a la matiné, y te van a hacer que hagas lo que vos seas, que vayas de hombre en hombre, saltando de hombre en hombre, sin poder llenar ese vacío, tamaño Dios. Entonces, esa es nuestra tarea, buscar a Dios, darle la gloria a Él, entender y reconocer que Él es soberano por sobre todo, aceptar lo que nos tocó. No elegimos quizás vivir esta vida, claro que sí, no lo elegimos, nadie eligió vivir esta vida, pero acá estamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿O darle la gloria a Dios o convertirnos en un animal? Te lo fuerte aplauso, Señor. Ya terminamos, queda un ratito más, ya terminamos y pasamos al recreo. Sigue diciendo, versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido, fue restaurado. ¿Qué hace el Espíritu Santo con las vidas? La restaura, gloria a Dios. Y sigue diciendo, en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. O sea, no siguió con la misma grandeza, dice mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia.
Gloria a Dios. Anote estas 3 palabras. Anote, ya terminamos. Quedan 5 minutos. Anote estas 3 palabras que van a ser sus enemigos. Porque el diablo es el adversario, pero es el adversario de Cristo y ya fue derrotado. Cristo lo venció en la cruz. En la cruz hizo la obra. Cristo en la cruz venció al diablo, venció a la muerte y venció al pecado. Pero escuche bien, estas 3 palabras anote. Ego, soberbia y orgullo. Ego, soberbia y orgullo. ¿Sabe que el orgullo es la confianza en sí mismo? Esas 3 palabras se anotó: ego, orgullo y soberbia. Ego, orgullo y soberbia. Esas 3 palabras son nuestro enemigo. Porque el que tenemos que vencer, esa es nuestra batalla. Esa es nuestra batalla personal. Esa es nuestra batalla personal a diario. Por eso Cristo dijo: aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. A sí mismo. A sí mismo. Y sígame. Entonces, cuando leemos esa invitación que Cristo hizo, no está diciendo que vino a liberarnos de Satanás, si ya lo venció en la cruz. No está diciendo que vino a librarnos de la muerte, si ya en la cruz fue vencida. Ahora la muerte ya no tiene aguijón, ya no tiene victoria la muerte sobre nosotros. Si está diciendo que hay que negarse a sí mismo, ¿de quién me vino a salvar Cristo? De mí mismo, de vos mismo. La palabra pecado, escuchen bien, la palabra pecado es la naturaleza de maldad y significa, es el autopercibimiento, o mejor dicho, la autoconfianza en mí mismo. El pecado es negar a Cristo para elegirnos nosotros. Y saben que el pecado es negar a Cristo, al darnos en nuestro propio pensamiento. Acuérdense esta cabecita, ¿no? La aceituna que está dentro, con lo poco que tiene ya es suficiente para ponernos la traba. Y todo pensamiento que tenga usted va a ser siempre contrario a la palabra. Siempre va. Entonces por eso ponemos la balanza. Es por eso que debemos escuchar. Es por eso que la palabra dice, no por la fe. La fe es alimentada. La fe es por el oír la palabra. Cuando usted y escuchamos los estudios bíblicos, cuando escuchamos la palabra de Dios en cada reunión, los pensamientos que tenemos adentro se disipan y empiezan a entrar los pensamientos de Cristo. Cuando nos apartamos o cuando las personas se apartan, ¿por qué se apartan? Porque dejaron de escuchar. Primero nos faltaron un culto, ahí dicen no pasa nada, pero ya no tienen la fe suficiente para volver al próximo, y al próximo, y al próximo, así pasaron. Faltaron un domingo o un sábado y ya faltaron todo un año. Entonces, el pecado es ponerme a mí en primer lugar. ¿Se acuerdan la regla de 3 simples? Podemos decirla para Dios: amarás al Señor tu Dios como a ti mismo. Dice, pero y a tu prójimo como a ti mismo. Vuelvo a repetir, fíjense las personas que están: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. El ti mismo, yo está al tercero, está lo último. Entonces, hasta que no aprenda a amar a Dios, no voy a poder aprender a amar al que está al lado y por ende a mí mismo. Por eso Jesús dijo en la regla de oro: haced con los demás como quieres que hagan. No dice, haced contigo como quieres, no. Haced con los demás como quieres que hagan contigo. San Juan capítulo 16, anótelo, yo se leo de memoria. San Juan capítulo 16, versículos 8 y 9. Jesús dijo que Él se tendría que ir para que venga el Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, versículos 8 y 9. Que se tenía que ir para que venga el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre el mundo, dice que Él convencería al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no creyeron en mí. O sea que el pecado es no creer en Jesús. El pecado de toda persona, de nuestros hijos, hablo en general por favor, y de nuestros nietos, y de todos nuestros seres queridos, los que no creen en Jesús, eso es el pecado. Por eso el Espíritu Santo viene a convencer, dice, de pecado, de juicio, de justicia. De pecado por cuanto no creen en mí. De juicio por cuanto, dice Satanás, el príncipe de este mundo, ha sido derrotado, ha sido destruido. Y de justicia por cuanto voy al Padre. Entonces debemos entender que el adversario, esta clase, a través del testimonio de Nabucodonosor, él entendió que tuvo que ser destruido a sí mismo, que lo hizo Dios, que él tenía que reconocer que él ya no era más. Así como el apóstol Pablo dio testimonio, dice que cuando predicaba decía, es necesario de mi conversión, cuando sabemos toda la conversión de Saulo, cuando él empezó a dar testimonio, es necesario, es menester. Si yo no doy mi testimonio, dice, ay de mí,
si no predico el Evangelio? Y Nabucodonosor está diciendo lo mismo. Ay de mí, es necesario, es menester compartir esto con toda la persona, con todo el mundo, con todo aquel que tenga oídos, que oiga. Entonces, amados hermanos, el pecado, Charles Spurgeon hizo una enseñanza que al pecado hay que entenderlo como un monstruo, que es nuestro propio yo. No ponga su nombre ahí, ¿no? En mi caso, David. El David de la carne es un monstruo que quiere atentar con el David que Cristo está haciendo. Ponga su nombre ahí, ¿no? Richard, hablo en general, nuestra hermana Lourdes, nuestra hermana Jimena, Diácono León. Hay un monstruo ahí que está siempre al acecho. Y aunque esté está encerrado, no deja de ser peligroso, como una serpiente, ¿no?, venenosa, o un león. Por más que esté encerrado en un cuarto, no deja de ser peligroso. Siempre va a querer salir, va a querer venir en busca de nosotros. La única manera, siempre va a querer destruirte. Y ese monstruo, que pecado, entiéndase como pecado, es tan peligroso y tan dañino y destructivo y tan mentiroso que a veces hasta astuto se puede convertir en ángel de luz. Se esconde detrás de la religión. No, vos no hace falta que vaya, no hace falta que lea la Biblia. Mientras no te eches ahí una presinación, un 3 Ave María, ¿no? Mientras pases por el cementerio o una cruz y te persigne, es suficiente. Así mantiene atado al mundo. Y nos va a hacer creer que es suficiente con lo que hacemos para Dios. Que es suficiente con orar de vez en cuando, congregarnos de vez en cuando, ¿no? Pensar en buscar a Dios. O te va a poner cualquier cosa antes que a Dios. Pero debemos tener mucho cuidado porque ese monstruo viene para destruirte. El pecado es como ese botón de autodestrucción. Está todo bien, ya está la familia en Cristo, ya está todo tranquilo, calma. Pero ese monstruo viene y ¡pum!, aprieta el botón de autodestrucción y ¡plaf!, la explosión como una granada que ya perdigones para todos lados. Por eso nunca debemos confiarnos. Nunca debemos confiar en nuestro propio entendimiento, en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias decisiones. Debo poner, ¿qué hace Cristo ante esto? ¿Qué hace Cristo ante aquello? ¿Qué hace? ¿Qué palabras usaba? ¿Cómo Él hablaba? ¿Cómo Él actuaba? El monstruo, hasta que no entendemos al pecado como un monstruo, no vamos a entender a Cristo como el Salvador. Denle un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie. Ya es la hora. Póngase de pie. Es la hora. Así como está, si no se me duerme, vamos a ir al recreo. Cierre sus ojos y cerramos esta parte. Padre amado Dios, te damos gracias, Señor amado. Gracias, amado Dios, porque tú nos recuerdas, Señor. Gracias por este varón, el rey, el hermano Nabucodonosor, convertido, Señor amado. Es el título, cierre sus ojos. El título es La locura y conversión de Nabucodonosor. Porque él pasó de ser el rey soberbio, orgulloso, enaltecido, a ser un hijo tuyo, Padre. Cambió todo el reino y todos los reinos con tal de ser un hijo tuyo. Y en esta noche te damos gracias, Señor amado. Te pido que tú a través de esta enseñanza puedas llenar nuestra mente, nuestro corazón de la fe suficiente, la fe genuina, la fe verdadera, la fe de salvación. Y que tú, Señor amado, a través de estas palabras disipes todos esos pensamientos en el nombre de Jesús. Tóquese la cabeza. Todos esos pensamientos contrarios a tu palabra en el nombre de Jesús. Tóquese los oídos. Todas esas palabras que entraron a través de amistades, a través de malos consejos, a través de internet o de lo que hoy está pensando el mundo, en el nombre de Jesús. Disipa las tinieblas de mis hijos, disipa las tinieblas de mi hogar, disipa las tinieblas del barrio, del trabajo, sino de aquellos que quieren venir a sembrar en mi pensamiento, sino, Señor, de esta tierra terrenales. Tú le dijiste, no pone los pensamientos en las cosas del reino celestiales, sino que pone los pensamientos y los ojos en las cosas terrenales. Señor, ayúdanos a ponerte por sobre todas las cosas, amarte a ti por sobre todas las cosas, entregar nuestra vida, poder ser discípulos tuyos, negarnos a nosotros mismos e ir tomando nuestra cruz y seguirte cada día. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria, la honra y un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.